Muy buenas tardes. Para nosotros hoy, más allá que es un día muy especial, hoy es el Día de la Educación Física y que nos acompañe el señor secretario de Deportes de la provincia de Santiago del Estero, profesor Carlos Dapelo. Asimismo, el señor subsecretario de Cultura, profesor Juan Leguizamón. Y qué mejor que la autoridad máxima universitaria de nuestra provincia, el señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Héctor Paz. Se acaba de sumar el señor presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y vicepresidente primero del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, profesor magíster Eduardo Yugdar. En representación de la Federación Internacional de Educación Física y colaborador de nuestra Secretaría de Deporte y de la Educación, profesor Julio Morales. Agradecemos a cada uno de los autores que se encuentran presentes, como así también el trabajo que ha realizado nuestra colaboradora, la doctora Ana Salido, y así los demás autores que por el tiempo, tarea que va a realizar en describir a cada uno, la doctora Ana Salido. Vamos a ceder la palabra en primer lugar, porque esto no es una tarea que no hace más que a la cultura de la provincia de Santiago del Estero, y sabiendo de la generosidad del profesor Carlos Dapelo y de nuestro querido ingeniero, cedemos la palabra al profesor Juan Leguizamón. Máximo. Tiene la palabra el profesor Juan Leguizamón. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación a esta presentación que, bueno, en estos tiempos justamente no impiden produciendo cultura, conocimiento y reflexión, sobre todo reflexión sobre distintos aspectos de nuestra sociedad y que tienen impacto directo en la cultura. La adolescencia santiagueña, estas visiones interdisciplinarias, un nuevo libro. Recuerdo haber estado en la presentación del libro sobre la niñez y realmente celebro, simplemente felicitarlos y celebrar esta nueva edición, esta continuidad, este avance hacia el tema de la adolescencia santiagueña, con sus particularidades y con los autores. Felicitar a los autores y a quienes nos acompañan en esta presentación. También saludar especialmente al profesor Carlos Dapelo, subsecretario de Deportes, al ingeniero Héctor Paz, a vos, Pablo. Felicitarte por este trabajo intenso de editor, de compilador de este libro, y todos los autores que con la dirección en este ámbito de derechos humanos, de esta red de derechos humanos, que da cabida, felicitar al doctor Jorge Yugdar, por supuesto, porque se transforma en un punto de generación de libros y de material de reflexión santiagueña sobre los santiagueños, en este caso sobre la adolescencia, con autores que dan su palabra y su visión. Y eso nos parece muy importante, porque en esta contemporaneidad que tiene tantos desafíos a nivel social y a nivel cultural, además de la situación internacional que atraviesa el mundo, siempre son profundos, hay muchos estructurales y que hay que abordarlos. Y abordarlos desde una visión de Santiago, con nuestras particularidades identitarias, de tradiciones, de costumbres, las conformaciones sociales, que hay que hacer y que culturalmente es significativo, muy significativo, porque dentro de la cultura, las artes y todas las manifestaciones expresivas, también hay que aportar una mirada pensante y reflexiva basada en los conocimientos que los autores pueden aportar.
Por eso también quiero felicitar, hacer extensiva, porque generar un libro colectivo de esa edición y le da un peso específico muy importante. Así que felicitaciones por esta continuidad, por este aporte al conocimiento y seguramente a la reflexión y al debate que un libro siempre produce, digamos. Podemos decir que tal a partir del cual uno se puede apoyar para generar aún más conocimiento y reflexión. Entonces, la publicación, la aparición de un libro como de estas características, además colectivo, es una apuesta al del presente, pero también hacia el futuro, porque el libro es uno de los objetos culturales que no tiene fecha de vencimiento, que perdura a través de los años, a través de las décadas, y que siempre va a estar aportando y va a tener vigencia. Entonces es el inicio de algo que tiene mucho para aportar y que seguramente va a ser elemento de referencia, fuente de referencia para reflexiones y continuidades en esta situación, en esta voluntad que se ha dado Santiago y en este caso ustedes de aportar conocimiento y saber esos espacios que tantos necesitamos. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, profesor Juan Leguizamón, por sus palabras. Vamos a ceder el lugar. No sé si usted, doctor Yurda, comparte conmigo que le demos la palabra a los invitados, ya que usted es el que ha trabajado en la coordinación y hay que sumar a esos autores valiosos que tenemos. Le vamos a dar la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a nuestro querido amigo ingeniero Héctor Paz. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Pablo Lucatelli. Para nuestra universidad, de hecho, es un honor poder compartir este momento de esta presentación, de este libro tan importante. Comparto plenamente las palabras del licenciado Juan Leguizamón cuando hace referencia a que justamente un libro no tiene fecha de vencimiento y para nosotros representa un valor muy importante, un patrimonio cultural que se incorpora a la cultura de Santiago del Estero y del mundo. Nosotros consideramos justamente que todo aquello que pueda ser plasmado, en este caso en un papel, sea físico o sea digital, va a quedar como expresión de un tiempo, de un momento y de una experiencia que seguramente los autores y las autoras han querido transmitir. Se transmite a través de estas palabras, se transmite a través de las hojas y la universidad, justamente con esa cultura académica, siempre pretende y promueve que estos conocimientos sean plasmados a través de un libro. Por eso quiero felicitar el trabajo que han realizado a cada una y cada uno de los autores que con ahínco se han dedicado para poder plasmar, como decía, sus experiencias, sus emociones, sus pensamientos en cada una de estas hojas. Consideramos también desde la universidad que promover la cultura, promover el pensamiento crítico y las ideas a través de los libros es para nosotros un objetivo principal. Quiero felicitar, como siempre, el compromiso de nuestra provincia, aquí en la presencia de tanto el director de deportes, el profesor Carlos D'Apelo, como también de la Subsecretaría de Cultura, el licenciado Juan Leguizamón, y además a través de la presentación y del trabajo que, como recién lo mencionaban en el libro anterior, habíamos tenido en cuenta al doctor Yugdar como una persona que viene aportando desde hace muchos años a nuestra cultura
y pone el énfasis en algo fundamental, que es el acceso a los derechos, ¿no?, de nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces, consideramos que esta simbiosis, esta unión, este trabajo integrado entre distintos sectores de nuestra sociedad va a generar derechos, porque cada una de las expresiones que se mencionan en el libro justamente tienden a promover y provocar dentro del ámbito de nuestra sociedad una reflexión crítica que nos diga que allí donde hay justamente una necesidad hay un derecho. Así que les agradezco esta oportunidad que nos dan desde la universidad también para ser partícipes de este importante momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor Paz. En el libro está plasmada un relato de su adolescencia dentro del trabajo que me tocaba presentar. Ahora nos va a acompañar con sus palabras el señor secretario de Deporte de la provincia, que trabaja con los adolescentes, los evitas y todo el interior presente a través de su gestión. Con ustedes el profesor Carlos D'Apelo. Activa el micrófono, profe. No se le escucha, profesor, ¿no? Vamos a pedirle, por favor, profesor D'Apelo, si puede retirarse los auriculares. Quizás de esa forma, desconectándolo de la computadora, podamos escucharlo. A ver, si desconectándolo a los auriculares de la computadora. Pablo. Ahora sí, adelante. Muy bien. Quiero adherirme plenamente a lo que manifestaron mis antepasados, tanto el profesor Juan Leguizamón como el ingeniero Héctor Paz. Coincidimos plenamente en todo que se refiere a la adolescencia y en un área tan importante como es el deporte en sí, de cuales el gobierno de la provincia ha impulsado muchísimas políticas durante estos 15 años, que ha reforzado el trabajo de las instituciones deportivas, de las instituciones barriales y por sobre todas las cosas, ese derecho que se manifiesta permanentemente, que la gente del interior tenga acceso a todo lo que el gobierno de la provincia dispone para todos los santiagueños. La verdad que me siento muy orgulloso de poder formar parte del gobierno del doctor Gerardo Zamora y de la presidenta provisional del Senado, la doctora Claudia Ledesma de Zamora, quienes realmente son los impulsores de la política deportiva de los santiagueños y han hecho tanto por la adolescencia. Hablo en definitiva en todas las franjas etarias, pero a lo que nos ocupa hoy, la adolescencia. Decir que a través de programas exitosos como son los Juegos Deportivos Provinciales, los Nacionales Evita, anualmente enviamos 700 chicos después de seleccionar de una cantidad aproximadamente de 60.000 chicos de todo el ámbito provincial, 700 nos representan los Nacionales Evita. Pero así como eso, el gobierno de la provincia, por primera vez en la historia, y sabemos que el deporte, la actividad física y la recreación son derechos constitucionales, ellos han facilitado mediante la indumentaria, los elementos deportivos y una infraestructura de primer nivel que permite, por sobre todas las cosas, la gratuidad de que los adolescentes puedan tener sus prácticas deportivas, tan necesaria para la salud, para la formación e incorporación de valores, que es de conocimiento. Decir también que la verdad que ha sido un placer y un verdadero privilegio poder contribuir en esta propuesta que ya nos tiene acostumbrado el equipo, tanto del doctor Judar como Pablo Lucatelli o el doctor Juan Estorniolo. Decirles que me siento muy complacido
de haber contribuido mínimamente, pero lo que hace el gobierno en función de los programas, debemos reconocer que el crecimiento y la práctica del deporte ha sido extraordinaria en estos 15 años. Nunca antes había sucedido esta explosión de prácticas y actividades físicas, deportivas y recreativas. Así que quiero agradecerles nuevamente haberme invitado con el equipo de la Secretaría de Deportes. Hemos trabajado para poder contribuir en esto que es tan importante como el libro de los adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos Dapelo. Realmente qué lugar para ver los adolescentes en plena acción, que son los Juegos del Interior, los Juegos de la Ciudad, y luego viajar a Levita, el sueño de Ramón Carrillo, otro santiagueño y prócer. A continuación vamos a ceder la palabra al doctor Eduardo Yugdar para que nos dé la visión necesaria que nos permite seguir trabajando para esos niños, para esos adolescentes, para esa primera juventud en esa proyección. Con ustedes el presidente de la Red Latinoamericana y coordinador de este libro, La Adolescencia Santiagueña, Visiones Interdisciplinarias, profesor Eduardo José Ramón Yugdar. Bien, en primer lugar, saludo cordial a todos los que están presentes en esta sala virtual. Todas, fundamentalmente saludar a las autoridades provinciales, como el secretario de Deportes y también el de Cultura, el rector de la Universidad Estero, presidente de la Red Argentina, de urgencia de la y los autores acompañan en la tarde de hoy. Como presidente de la Red Latinoamericana, para mí también es un grato momento estar en un evento como el presente, en el cual vemos que se van cumpliendo los objetivos sociales. Objetivos sociales que nacieron de una reunión allí en Washington el 24 de marzo del año 2017 entre varios colegas académicos que nos encontraban en un evento en la American University, donde veíamos la necesidad por la crisis que sospechábamos se avecinaba en cuanto al reconocimiento de los derechos en nuestra Latinoamérica. Pero la suerte tuvo, el destino nos dio la suerte de que la presidencia de esa institución decía que tiene 8 capítulos en América, en 8 países, y que a su vez dentro de los países tienen filiales para tener ese alcance nacional que se pretende, como está constituido estatutariamente, tenga la sede donde radica la presidencia de la institución. Por lo tanto, Santiago del Estero no solo es la sede de la Red Latinoamericana, que dentro de esta sede itinere que tiene, sino también es la sede del capítulo Argentina de la red. Y a través de ello se ha podido generar que son los que en cierto modo forjan la base de estos trabajos, y en este tema ha tenido intervención el Instituto de la Niñez de la Red, que dirige el doctor Estorniolo, y a su vez también la convocatoria abierta de inclusión que tenemos dentro de nuestros temas estatutarios. Pero no sería posible haber tenido un crecimiento exponencial en tan poco tiempo si no hubiéramos contado, sobre todo, con el apoyo de nuestras instituciones locales y fundamentalmente del gobierno, que siempre nos ha respaldado, el gobierno de la provincia, en cuanto a determinadas cuestiones de logística, de recursos, cuando teníamos que preparar eventos de envergadura en el cual invitábamos personalidades de distintos lugares de Latinoamérica para hablar de estos temas, esas vinculaciones que hemos hecho a través de los capítulos, y dentro de ese esquema se resalta el trabajo de la filial Santiago del Estero, que ha producido muchos productos literarios,
tercero o cuarto, de los cuales 2 son de un tema tan importante como la niñez y ahora la adolescencia, y también la gestación que hace la región del noroeste argentino, pero siempre abierto a cualquier inquietud de cualquiera de nuestros asociados y de interés. También tenemos que destacar el acompañamiento que hemos tenido cuando ha sido necesario contar con ello, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Por eso también quiero hacer este reconocimiento aquí en la persona de su señor rector, el ingeniero Héctor Paz, que cuando hemos necesitado hacer unas estratégicas alianzas de capacitación, los hemos realizado y nos han sido con resultados muy exitosos. Creo que todo esto es producto de esa confianza que se ha ido forjando entre las instituciones que se manejan, como el gobierno, la universidad, las distintas organizaciones, y el aporte generoso, que es lo que da la base a lo que estamos presentando hoy, y desinteresado de los autores. Los autores, como principales protagonistas para darle nacimiento a una obra que se forja en un libro, es creo que la cuestión primordial, porque detrás de esos escritos existen muchos trabajos, muchas horas de investigación, porque es una visión amplia e interdisciplinaria desde distintas dimensiones, en donde se aborda una problemática, en el caso puntual, de todo lo que está pasando, aquellas personas que atraviesan la etapa de la adolescencia. Sabemos bien, y como decían los grandes estudiosos del tema, sobre los aspectos cognitivos a través del tiempo, la etapa de transición entre la niñez y la adolescencia es una poder tener acceso a conocimientos de valores un poco signan lo que es el futuro de esa persona. Y en eso creo que están, en cierto modo, trabajando profundamente a través de las distintas facetas que pueden emplearse para este tipo de forjar la personalidad de un joven o de una joven, el esfuerzo que hace el gobierno de sus políticas públicas, el esfuerzo que hace la universidad desde sus políticas propias, brindándole herramientas de educación y herramientas de extensión universitaria, sobre todo para aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, mayor necesidad y mayor necesidad de atención y de acompañamiento por parte de las instituciones también como organizaciones no gubernamentales, como lo es la Red Latinoamericana. Pero además también, no solamente contar con los aportes que pueden hacernos a nivel nacional o internacional, sino también tener esa particular mirada desde lo propio, desde lo que es la problemática local y regional, que eso es lo que ha apuntado y a eso es lo que ha proyectado el director de este libro, el doctor Lucas, cuando vino con las propuestas de abordarlo. En primer término, las cuestiones de la niñez, para que podamos tener un abordaje más concreto y más específico, y después en forma separada también el de la adolescencia como una continuidad de esas consideraciones. Así que no me queda más, no quiero ser muy extenso, que desde lo que es la representación que ejerzo de la red latinoamericana, felicitar a todos los que han participado de un modo u otro en la concreción de este proyecto académico, y que tratamos también que sea accesible a todo el mundo mediante códigos abiertos, mediante publicaciones en formato papel, pero también en formato digital, accesible a todo el mundo y sin costo. Así que agradezco también que me hayan permitido estar y ser parte de esta producción,
en la cual creo que todos los que hoy transitamos el camino de la adultez tenemos que aprovechar nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros errores como para orientar. No se puede hablar de imponer, sino de orientar a nuestros jóvenes a forjar un proyecto de vida mejor, lejos de aquellas cuestiones que pueden constituir factores de riesgo mediante el acompañamiento para que sean verdaderos factores de protección para que alcancen sus metas en lo que va a ser la construcción de su vida futura. Muchas gracias y agradezco a todos la presencia la tarde de hoy. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Yucdar. A continuación vamos a escuchar la palabra del director del Instituto de la Niñez de la Red Latinoamericana, profesor magíster Juan Carlos Estorniolo. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al presidente de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, el doctor Yucdar, a los demás participantes, al rector de la Universidad Nacional, al ingeniero Héctor Paz, al profesor D'Apelo, con quien me une no solamente una amistad, sino también somos hinchas de un mismo equipo en nuestra provincia de Santiago del Estero. Tenemos una amistad por un afecto hacia un club santiagueño. También al profesor Leguizamón, a Julio Morales y a todos los participantes, y quiero destacar fundamentalmente la labor que hace nuestro Instituto de la Niñez dentro de la Red Latinoamericana en el capítulo Argentina, que el doctor Lucatelli preside este capítulo y el doctor Yucdar es el presidente de la Red Latinoamericana, reivindicando para Santiago del Estero en toda Latinoamérica tener una sede de derechos humanos que es fundamental porque en función de la aplicación de los derechos humanos crecen los pueblos. Y por esa razón nosotros desde el instituto, la doctora Carolina Arias, la doctora Cecilia Berlé, la doctora Ana Salido, que son las que generalmente colaboran con nosotros en la producción de esto, no hace mucho hemos tenido un mega evento de 52 participantes de toda Latinoamérica, en donde se ha desarrollado temas justamente de esto de la niñez. Ha sido un mega evento en donde han intervenido 8 países, los 8 países que intervienen o que participan o que integran, mejor dicho, la Red Latinoamericana de Derechos Humanos. Y nosotros, con orgullo, ese producto, digamos, de esas 52 conferencias van a ser emitidas, luego va a ser editada en un libro que justamente creemos nosotros que va a ser fundamental para consolidar el trabajo que hace la Red Latinoamericana y fundamentalmente el capítulo Argentina, y desde el punto de vista nuestro, desde el Instituto de la Niñez, estamos tratando de fomentar, desarrollar, hacer crecer todo esto, porque entendemos que desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, se van forjando los hombres para que el día de mañana tomen el destino de este pueblo, el destino de esta nación, de este Estado argentino, santiagueño, para mejorar el nivel de vida de todos los argentinos y de todos los santiagueños. En mi caso personal o particular, me ha tocado desarrollar temas fundamentales que tienen que ver con este título de magíster que me acaba de señalar aquí el doctor Lucatelli, en la Universidad Nacional de Rosario, donde he hecho un trabajo sobre el testimonio del niño, justamente para darle credibilidad a este niño que es vulnerable y niños y adolescentes que son vulnerables ante muchos atropellos por su vulnerabilidad, y nosotros en función de eso hemos ido desarrollando tema por temas, y yo le pedía particularmente, recuerdo al profesor D'Apelo, que trate de destacar la labor que han tenido aquí los adolescentes en Santiago del Estero y que a través del deporte han podido llevar a nuestra provincia al sitial que se merece. Santiago del Estero es la primera provincia del país, la cuna de todas las provincias en la República Argentina, es el hito fundacional, yo no le llamo madre de ciudades, hito fundacional de la República Argentina. Y desde aquí se ha forjado la República y nosotros queremos, desde Santiago del Estero, desarrollar y todas estas capacidades de los autores que nos han colaborado gracias a
a la valiosa colaboración particular de la doctora Ana Salido, que nos ha ayudado a coordinar con todos los autores las distintas temáticas y las problemáticas que hay en nuestra provincia, justamente procurando poner en crisis algunas cosas y otras cosas también destacar los logros que se van teniendo. Así que un poco agradecerles a todos ustedes, a usted, doctor Lucatelli, como director de este trabajo, al profesor, doctor Chugdar, que hemos tenido la posibilidad de coordinar un poco este trabajo que ahora se publica. Y bueno, agradecerles a todos los autores, porque con esto estamos reivindicando a nuestro Santiago del Estero desde el año que, bueno, fundada allá por los años 1553, y que hoy por hoy Santiago del Estero va en ese camino a reivindicar su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Estorniolo. La verdad que en mi caso personal a mí me emociona, aquellos que me conocen, amo mi provincia y me voy a tomar 2 minutos para hablar como director porque vale la pena antes de darle la palabra a la colaboradora. Recuerdo los sueños de Federico Villegas Beltrán cuando iba a la escuela normal, hoy presidente de la W Comercio de la ONU. Lo mismo la doctora Azar, profesora de la Sorbona, María José. Como la doctora María, realmente no recuerdo el nombre, pero sí voy a nombrar con anterioridad a Florencia Gómez. Soñaba en defender la tierra de aquellos. Hoy nos honra siendo secretaria de Política Ambiental de la República Argentina. Y así muchos médicos en Canadá, en España, representantes de grandes empresas en Tailandia. O sea, Santiago del Estero forja para el mundo adolescentes que soñaron en llegar, pero lo que nos está posibilitando estas políticas de Estado es en quedarnos. Hoy queremos quedarnos a vivir en Santiago, a escribir y dejar huella de lo que vivimos. Eso permite hoy nuestras universidades. Yo recuerdo patente la definición que hacía el ingeniero Paz: íbamos a la industrial a armar nuestras canchas de rugby. ¿Cómo que no? Si eran los industriales que jugaban con el Santiago Lawn Tennis. No existía Lion, existía Forestales, después estaba Mittel. Realmente nos emociona hoy ver esas personas. Fabiana Tosi, que empezó como modelo en el lawn tennis y terminó para Kenzo, luego de pasar ante Garmaz. Todas esas entrevistas están en ese libro. Hemos tenido gente que ha vivido y ha soñado y ha podido materializar. Quería tomarme estos 2 minutos porque lo que he buscado son 40 entrevistas a Chelo Chazarreta, multicampeón en diferentes deportes, Miguel Cortijo, Pablo Toledo, hablar de adolescencia, hablar de Santo Domingo, de Montironi, de Marito Yulán, de mucha gente que ha forjado para que esos adolescentes tengan presente los valores. Pido disculpas por emocionarme porque me he dado cuenta como dirigente deportivo, adolescentes son los presentes que necesitamos de base, sobre todo aquellos jóvenes, o podemos decir de esa primera juventud, que son los que vamos haciendo las cadenas y las postas. Por eso es importante la cultura, el deporte. Si hoy vamos a leer, y esto es un mensaje para el profesor Julio Morales, la UNESCO ha publicado el 28 de octubre de 2020 que se sale de la pandemia con deporte, con alimentación y ordenada, como soñó el profesor Julio Morales. Hoy el diario de la UNESCO habla del catálogo que soñamos nosotros en marzo en la ordenación, y eso se va a aplicar en todas las provincias. Gracias a Dios, profe Dapelo, usted lo está aplicando atrás del poli. Hemos avanzado de primera el orden en que la gente va caminando. Sin detenerme más, vamos a dar la palabra a la doctora Ana Salido, que va a presentar a cada uno de los autores, que en una visión de 2 minutos nos encantaría esas pinceladas de estilo Monet. ¿Por qué eligieron ese tema? Adelante, doctora Ana Salido. Hola, buenas tardes a todos y a todas los presentes, las autoridades y público en general.
En primer lugar, quiero agradecer a la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, al Instituto de Niñez al cual pertenezco, por hacer posible este libro de la adolescencia santiagueña que pueda ser difundido ahora en estos momentos en donde nuestra provincia cumple 200 años de su autonomía provincial. Es muy importante en estos momentos. Agradecer al doctor Pablo Lucatelli, que es el director del libro, por su convocatoria, a los coordinadores, doctor Eduardo Schutgart y doctor Juan Carlos Estorniolo. Y también, y en primer lugar, a todos los autores que han colaborado para que esto hoy pueda ser posible. Me voy a tomar unos minutos para nombrar a cada uno de ellos, los autores de este libro. Gracias, doctor Ricardo Abos Lachman, doctora María Alejandra Abraham, doctora Norma Aparicio, doctora Ana Gabriela Barchi, doctora Carla Romina Volga Tamer, profesor Carlos Dapelo, doctora María Cecilia Berlé Rosa, odontólogo Agustín Falcione Pereda, doctor Eduardo Garay, licenciada Verónica Jerez, doctora Patricia Gómez, licenciada Analía Teresita González, licenciada en obstetricia Soledad Guerra, licenciada Carolina López, licenciada y magíster Mariana del Valle Lucatelli, doctor Pablo Ramón Lucatelli, doctor Eduardo Ramón Schutgart, doctora Fabiana Mancilla Maguínez, doctora Noelia Noemí Neder, doctora María Alina Oyeni, doctora María Alejandra Soria Vildósola, doctor y doctor Juan Carlos Estorniolo. Muchas gracias por colaborar en esta obra tan importante que es para los santiagueños. Decirles que este libro es un libro dirigido no solo a las y los adolescentes, sino a toda la comunidad santiagueña. Está escrito en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, para que cualquiera lo pueda leer y aprender sobre los derechos de los adolescentes, que es tan importante. Cuando el doctor Lucatelli me convoca, para mí ha sido esto un gran desafío. No he dudado en ningún momento en decir que sí, porque para mí ha sido una experiencia de alto valor formativo. Muchas gracias, doctor. Es muy importante visibilizar la temática de los derechos de los adolescentes desde nuestras experiencias personales, porque los derechos de los adolescentes hay que hacerlos efectivos porque son primordiales. En lo que respecta, y para no detenerme mucho en el tiempo, el capítulo que me tocó escribir a mí es sobre el consultorio adolescente. Hablo un poco de la historia de cómo nace el consultorio, que nace en nuestra ciudad de La Banda, porque yo soy de La Banda, en la ex maternidad doctor Faustino Herrera. Yo hoy día soy abogada del Centro Integral de Salud Banda, al cual pertenezco. En nuestra provincia hay 4 consultorios adolescentes en los principales hospitales: Hospital Regional, Hospital Sepsi. Si bien el Hospital Independencia no cuenta con un consultorio adolescente, cuenta con el consultorio inclusivo que atiende a adolescentes del colectivo LGTBIQ, muy importante también, y en el Hospital de Fernández. En otra parte de mi capítulo hablo de los derechos de los adolescentes, que los adolescentes pueden ir solos al hospital sin acompañamiento de un adulto, pueden hacer ciertos actos como ponerse vacunas, pedir anticonceptivos, hacerse atender por cualquier dolencia, entre otras cuestiones. Es muy importante visibilizar esta temática desde las distintas perspectivas. Y no les quiero robar más tiempo, les cedo la palabra a los otros autores para que puedan explicar en forma breve cada uno de los que estén presentes qué es el tema que han escrito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Salido. El profesor Carlos Dapelo tiene un compromiso esencial, no nos quería dejar de acompañar. Gracias por su presencia, profesor Carlos Dapelo. Adelante. Bueno, reiterarles el agradecimiento de haberme permitido participar y acompañar en esta elaboración de un libro tan importante y que obviamente que nuestra área es una de las más beneficiadas, así que
a su entera disposición. Agradecerles a Juan Estorniolo, amigo de la infancia, convocado, y a todos y todas que agradecerles por este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos D'Apelo. A continuación, le vamos a dar o ceder la palabra a la doctora Patricia Gómez. Bueno, buenas tardes. La verdad que un placer estar con todos ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a la doctora Ana por el convocatorio. Y bueno, no puedo evitar emocionarme cuando el doctor Lucatelli le nombra a Florencia Gómez, actual secretaria de Ambiente de la Nación, porque es mi hermana y es un recorrido familiar similar el que hemos tenido, con la diferencia de que después de 15 años yo he vuelto a la provincia formada y decidida a luchar, digamos, por el derecho al acceso a la salud de las personas trans, sobre todo, de la diversidad. Y bueno, la verdad que también no he dudado en participar de esta convocatoria porque estamos en un momento bisagra para la población LGBTIQ, la adolescencia, la niñez y la adolescencia cada vez se está, digamos, formando, está haciendo valer sus derechos, y el momento bisagra es porque nosotros tenemos ahora la oportunidad de evitar que el día de mañana se siga reproduciendo toda esta vulneración que tienen las personas trans, sobre todo. Ahí en el libro menciono la mortalidad que tenemos en nuestra provincia de mujeres trans, que es de 38 años, es muy baja, muy por debajo de la expectativa de vida que tiene el resto de la población. Entonces es un grupo social muy vulnerado, es una minoría que sufre el estrés de las minorías, y por lo tanto eso los hace a nuestros adolescentes realmente muy necesitados de una atención integral, que eso es lo que tratamos de brindar en el espacio en el cual ocupo, que es el Consultorio Inclusivo para la Diversidad Sexual del Hospital Independencia. Y sobre todo la forma de trabajar que tenemos en red con otras instituciones, con otras organizaciones, con otros hospitales, que bueno, así le he podido conocer a la doctora Analia Salido, a la doctora Liliana Garnica, que realmente son muy valiosos los aportes que hacen y las ganas que tienen de superar el tema de la salud en esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a la doctora Norma Aparicio, que es la única miembro de nuestra red que no es santiagueña, pero ya la hemos adoptado nosotros. Adelante, doctora Norma Aparicio, una especialista y mujer de consulta en el NOA sobre niños y niñas. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Lucatelli, por lo que dice de mí. Y sí, yo también lo estaba por aclarar, que yo creo que soy yo no soy santiagueña por adopción, soy tucumana. Le agradezco al doctor Yuga, al doctor Lucatelli. Es un placer, es un honor para mí participar en este libro, que la verdad que se ha generado con tanta inmediatez, y venimos como de publicación en publicación y se van haciendo y se van ejecutando y concretando los sueños. Antes de comenzar, quiero hacer una reseña con respecto al doctor Estorniolo. Yo ahora tengo la posibilidad de conocerlo, pero hace un par de años estuve en Paraguay y expuse y destaqué la justicia restaurativa que él aplicó en un fallo que había llegado a mis manos, lo cual me había parecido muy interesante y muy formado en los derechos humanos, que en realidad eso es lo que necesitamos. Mi publicación se refiere a los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Y por qué tomo y la mediación y la importancia de la mediación en los adolescentes en conflicto con la ley penal? Desde mi percepción, generalmente hablar de los adolescentes en conflicto con la ley penal no es algo de lo que más nos gusta, porque generalmente cuando hablamos de los niños nos genera una cierta ternura. En los adolescentes en conflicto con la ley penal no es lo que nos genera una cierta ternura. Pero nosotros como sociedad y como padres somos responsables de esos adolescentes que no están
imputados, porque sí, nosotros somos responsables como padres, entonces es importante reflexionar nosotros como operadores de derecho que hemos logrado, declarándolo la responsabilidad penal, que logramos institucionalizarnos si nosotros no abordamos esta problemática desde otro lugar. Cuando nosotros hablamos de los adolescentes, hablamos de personas que están en construcción, son personas en un desarrollo evolutivo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que la mediación le permite al adolescente asumir su responsabilidad en el hecho en el cual estaría acusado, sin llegar a la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la mediación presenta que el adolescente vea la dimensión de su acción y le da la justa medida. Le permite al adolescente reparar, reconstruir, restaurar y poder reconstruir la imagen dañada. Creo que ese realmente es el objetivo, en la cual el adolescente pueda asumir su responsabilidad y saber que su accionar ha perjudicado a una persona. Y que esto le va a permitir a él tener una oportunidad de repararlo, y la reparación, por sobre todo, más allá de la víctima, es hacia él mismo. Y saber que él tiene la posibilidad de poder cambiar esta elección que ha hecho. También rescata los aspectos sanos del adolescente y también evitamos la estigmatización, porque también cometió un delito y prevé el autocontrol. Y también estoy segura y tengo la convicción que prevé la reincidencia. El adolescente va a poder integrarlo en su proceso personal y desde su subjetividad para poder convertirlo en una experiencia que va a terminar reforzando su personalidad. Y yo creo que este es la clave, que es la justicia restaurativa para los adolescentes, en la cual todo lo que está pasando con los adolescentes, en todo lo que significa lo que es la República Argentina, esto es lo que nos interpela y nos permite, este libro, es repensar las prácticas que nosotros efectuamos diariamente. Entonces es darles oportunidad, pero no esa oportunidad para justificar el delito que ha cometido, sino para que él se pueda repensar y pueda modificar su conducta. Eso nada más. Muchísimas gracias, Norma, realmente tu claridad docente. A veces le robamos minutos de hora a los tucumanos para tenerte con nosotros, realmente muy valioso tu aporte. A continuación, la doctora Cecilia Eberle nos va a contar su visión. Muchas gracias, doctor Lucatelli. Bueno, para mí es un privilegio haber sido convocada una vez más para participar de esta importante obra, que además hoy es una colección sobre las distintas etapas del desarrollo humano. Hemos pasado por la niñez, ahora nos ha tocado hablar de la adolescencia. Y bueno, en el ensayo que yo propongo, elaborado de mi autoría, se llama Adolescencia e Identidad, análisis de sus aspectos estáticos y dinámicos. ¿Por qué surge la idea de la identidad? Porque el derecho a la identidad es un derecho fundamental, está consagrado en la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Me refiero al derecho a la identidad como el que comprende a su vez un conjunto de atributos de la persona humana. Específicamente en el ensayo me aboco a lo que es el atributo del derecho al nombre y al apellido del adolescente. ¿Por qué la identidad en el adolescente? Porque justamente esta es una etapa que consiste en el proceso de formación de la identidad del individuo, ¿sí? En donde surgen conflictos respecto a su identidad, van encontrándose a sí mismo y formándose su identidad social también como individuo.
En el trabajo o ensayo realizo un análisis desde lo teórico, aportando también jurisprudencias locales en los que he participado he participado personalmente como abogada y también desde la Defensoría de Familia como Ministerio Pupilar. En estos casos que he intervenido, se estudia el alcance del derecho a la identidad y la importancia de abordarlo desde su aspecto dinámico. Porque todos conocemos la importancia del derecho a la identidad desde el aspecto biológico, pero el aspecto dinámico también hoy en el Código Civil y Comercial, en los artículos que se refieren al derecho al nombre y al apellido, también es importante y los resaltan para, digamos, hacer lugar o no, por ejemplo, a una filiación, a una impugnación de la filiación, como también en los casos de supresión del apellido paterno o materno, en los casos en que el adolescente no se siente identificado con ese nombre. Y los conflictos también abordo desde la parte psicológica, los conflictos que también producen en sus emociones el llevar un apellido con el cual no se identifica. Le quiero agradecer también a la doctora, a la licenciada Jorgelina Gómez Leguizamón, que ha aportado a través de una entrevista desde su parte, desde su profesión como psicóloga, una breve entrevista que nos habla sobre la identidad en el adolescente desde el aspecto teórico. Lo que yo he querido con esta obra es enfocarme desde los tres aspectos de la identidad, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo psicológico y lo social, de manera que sea comprensivo, que sea completo, para llegar no solamente a los operadores jurídicos, sino también operadores psicólogos, todos aquellos operadores que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y por qué no también a personas comunes que quieran conocer sobre el tema de la identidad del adolescente. Si me permiten, quiero citar una frase de Jean-Paul Sartre, parafraseando a José Pablo Feynman, la conocida frase que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Me ha inspirado mucho esta frase, si bien es filosófica, pero me ha inspirado mucho también para escribir sobre la identidad del adolescente. José Pablo Feynman dice: a nosotros desde que nacemos nos hablan, cuando empezamos a hablar repetimos esas palabras que nos dijeron, pero alguna vez diremos una palabra nuestra, y esta va a ser nuestra libertad. A partir de algún momento tenemos que empezar a ser responsables de nosotros mismos, porque somos lo que elegimos ser. Muchas gracias, doctor Lucatelli, al doctor Storniolo y al doctor Schudar también por permitirme participar una vez más en esta maravillosa obra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Eberle. Yo le voy a ir cediendo las palabras a los que tienen la cámara prendida, porque entiendo que los demás participan pasivamente. Me gustaría, más allá de hacer un agradecimiento especial a nuestro editor, el reconocido profesor Néstor Corbalán, que trabaja día y noche más allá de las para que muchos de los proyectos de los santiagueños se hagan libros. A continuación les voy a de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Paz, robarle unos minutitos y que nos dé unas pequeñas reseñas de aquellas anécdotas, sobre todo para ver cómo esos adolescentes soñaban en un lugar donde no había nada. Adelante, ingeniero Héctor Paz. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo quería compartir también, dentro de lo que ha sido este libro, la importancia que tiene el deporte en la adolescencia. Creo que para todos es sabido de que
justamente cuando uno habla de la psicología evolutiva o cuando habla del crecimiento, la maduración, el desarrollo, estamos justamente en esta etapa en la cual comenzamos procesos en nuestro interior que terminan también identificándonos. Y en este sentido, el deporte nos llama en la edad adolescente, nos llama en el sentido de poder cumplir o tener alguna actividad en equipo, alguna actividad que me lleve a formar parte de un colectivo. Esto que se da naturalmente, porque vamos a la escuela, tenemos un curso, tenemos compañeros, bueno, se dio también en aquella etapa, entre los 15 años a los 20 años, o 14 a los 18 más o menos, donde en particular yo iba a la escuela industrial, allá en el parque, en la Santiago Maradona, y desde un grupo de compañeros de la escuela decidimos integrarnos y armar un equipo de rugby. En ese entonces no había muchos, ¿no? El rugby surgió, yo estoy hablando de la década del 70, el rugby surgió antes en Santiago, pero bueno, como todas las cosas tiene sus vaivenes, comenzó a resurgir en esa década del 70 y comenzó a armarse equipos de rugby. Y nosotros armamos un equipo que se llamaba Industriales Rugby Club. Camiseta blanca era la más, digamos, económica que teníamos. Y bueno, en ese entonces, bajo las órdenes de algunos amateurs que entregaban su tiempo, su esfuerzo para poder dirigirnos, para poder prepararnos físicamente. Entrenábamos en lo que hoy es esta calle Pozo de Vargas frente a la Industrial. No teníamos sede, no teníamos cancha. Usábamos el polideportivo provincial en aquel entonces, década del 70. Usábamos el polideportivo para ir a hacer algunas prácticas y jugábamos, digamos, en las canchas que en aquel entonces existían. La tenis, por ejemplo, era una de las principales. Por la falta de recursos, cambiamos y fuimos a practicar a un nuevo club creado por nosotros mismos y otros dirigentes más, que se llamaba Sargento Cabral Rugby Club, que funcionaba en la sede ahí en la Costanera, que se llama de Suboficiales, que hoy es a la par del predio que tiene la Universidad Nacional en la Costanera Norte. Bueno, este club, Sargento Cabral, jugó un tiempo, construimos una cancha. Yo siempre digo algo, ¿no? Esto es anecdótico y es una gran verdad. Había tantos cadillos en la cancha que cuando a uno lo tacleaban, caía poniendo las manos para no apoyar el cuerpo, porque si apoyaba el cuerpo después no iba a poderse sacar todos esos cadillos, ¿no? Entonces, un poco nosotros ya teníamos esa práctica. Cuando nos íbamos a tirar, poníamos los codos o las manos para no apoyar el cuerpo, ¿no? Después de ahí estuvimos también unos años, un par de años, y pasamos a otro equipo que estaba formado ya, que era el de la Universidad Católica de Santiago del Estero. En aquel entonces, estábamos hablando ya, finalizando la década del 70, principios del 80, la Universidad Católica, si ustedes piensan en el año 80, era muy chica y había un galpón al fondo, decíamos, galpón, que hacíamos de vestuarios, en donde hoy es la sala, fue un tiempo la biblioteca y ahora es una sala, un aula grande que se puede dividir para auditorio. Bueno, ahí era nuestro vestuario, ahí era nuestra cancha, la armamos también. En ese tiempo estaba Monseñor Beretta, creo que se llamaba el responsable, el que nos cedía el predio. El deporte da muchas cosas, da perseverancia, esfuerzo, también cuando hablamos de disciplina, una disciplina que tiene que ver con una motivación personal por aceptar unas reglas de juego. Esta disciplina tiene que ver con compartir.
con decidir cumplir algo que nosotros mismos nos hemos propuesto alcanzar. Y saben ustedes, todos los deportes los tienen, pero en rugby en especial decimos que el tercer tiempo era el tiempo donde podíamos compartir una gaseosa entre los equipos que éramos adversarios y no había diferencia de camiseta, no había diferencia de clases sociales, ni de credos, ni de ideologías. Éramos todos amigos y podíamos compartir después de un partido a veces muy duros, podíamos compartir como amigos. Entonces, eso nos da el deporte, la posibilidad de poder aprender a compartir, a organizarnos, a jugar en equipos, a ponernos la misma camiseta y fijarnos un objetivo, pero siempre respetando al otro, respetando a aquel adversario que teníamos al frente y que desde el lugar que nosotros lo veíamos, para nosotros significaba un obstáculo, tal vez, ¿no? Cuando uno tenía que hacer una jugada para pasar al ingol ajeno y poder marcar un tanto. Entonces, para mí en particular el deporte ha significado algo muy importante que me ha enseñado a expresarme, a reconocer mi cuerpo y a poder a partir de ahí también cobrar la identidad que uno la va construyendo de esa manera y en una edad, ¿no?, tan difícil como es la adolescencia. Así que para mí ha sido algo muy trascendente y por eso lo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Resumido en el libro estas palabras, pero qué mejor que explicadas por el autor y de manera, como dicen, oral, poder escuchar, porque muchas veces el oído nos emociona más que la lectura, lo vivo. Vamos a invitar a una secretaria de un juzgado que trabaja de lunes a lunes, no de lunes a viernes. Hablo de una persona muy valiosa que tiene el Poder Judicial, que siempre hace docencia con los jóvenes abogados, tratando de explicarle qué es lo correcto, cómo debe hacer para que pueda hacer valer esa letra fría donde hay una persona atrás. Me refiero a la doctora María Alina Oyeni. Adelante. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, bueno, gracias por sus palabras, doctor Lucatelli. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer haberme convocado para participar en la elaboración de este libro tan interesante para nuestra provincia. Bueno, lamentablemente no he podido estar en la presentación del libro anterior, pero bueno, esta vez no iba a fallar. Bueno, yo el artículo que he escrito es en base a mi experiencia como secretaria del Juzgado de Familia, hace más de 12 años que estoy ahí en el cargo, y he sido designada como secretaria para todo el tiempo que ha durado la Feria Judicial Extraordinaria. Y que bueno, nos ha llevado a ver cómo podíamos hacer valer los institutos propios del derecho de familia en este tiempo de pandemia, ¿no?, que creo que ha puesto prueba al derecho de familia, mostrando incluso las debilidades que a veces se tienen como familia. Y bueno, mi artículo se llama El derecho a la coparentalidad en tiempos de pandemia, que es el derecho humano tan fundamental que tiene el adolescente, el niño, de vivir y compartir momentos y ser criado por sus propios padres, ¿no?, de una manera igualitaria, o sea, compartir la misma cantidad de tiempo con cada uno de ellos. Hoy con el nuevo código la regla es la tenencia que se llamaba antes, hoy se llama cuidado compartido, y que la excepción a la regla es el cuidado unipersonal. La pandemia ha hecho que la excepción, que era el cuidado personal, se convierta en la regla, porque impedía que los niños sean movidos de sus casas y puedan ir a estar con el otro progenitor. Entonces eso nos ha llevado a nosotros a dictar una serie de resoluciones, que yo las cito en mi trabajo, de ver cómo acomodábamos este decreto que teníamos del Ejecutivo Nacional con los principios, como es el principio del interés superior del niño, y hacerlo
valer, digamos, en nuestras resoluciones para hacer efectivo todos estos derechos que tiene el niño. O sea que cito también, no solamente fallos, sino también cómo el Comité de Derechos Humanos ante estas situaciones también ha dictado una serie de recomendaciones, como por ejemplo que todas estas medidas tienen que ser proporcionales, limitadas en el tiempo y sobre todo las decisiones que se adopten sobre los niños y adolescentes en tiempos de pandemia tienen que tener sí o sí la participación del niño, poder escucharlos, hacerlos protagonistas de su propia vida, ¿no? Y esto lleva a que hoy los jueces tengamos que, tendiendo a una justicia humanizada, de acomodar los procesos, de no ser rígidos, flexibilizarnos también, ser proactivos, y bueno, y también nos ayuda la interdisciplinariedad, ¿no? Que todo eso para lograr la efectividad de los derechos del niño, que la pandemia no sea un obstáculo para que el derecho funcione al hilo de la normalidad. Bueno, eso es todo mi aporte. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Oyeni. Quisiera saber si está Ricardo Laiman, que figura con la pantalla apagada. Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, la tecnología, pues estoy con el teléfono y no puedo poner la pantalla. Quiero agradecerle especialmente a todos por haberme permitido humildemente participar en esta experiencia tan linda que es hacer un libro, y especialmente dirigido a un grupo etario tan importante como son los adolescentes. Yo tengo un trabajo de hace muchos años en lo que es el tema de la lactancia materna, y fundamentalmente trabajada no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde lo que es lo social. He podido trabajar con un grupo importante multidisciplinario, que hemos logrado ser, yo pertenezco al Centro Integral de Salud Banda, trabajo con la doctora Salido y la doctora Garnica, que es la directora, y realmente tenemos un equipo que trabaja muchísimo con los adolescentes, y especialmente en el tema de la lactancia materna. Nosotros venimos realizando un trabajo, somos el único hospital polivalente del país en ser hospital amigo de la madre y del niño, un orgullo para todo Santiago del Estero, fundamentalmente porque UNICEF y la Organización Mundial de la Salud premia a todos aquellos hospitales que hacen lactancia materna. Y lo que he podido trabajar con este equipo es qué importancia tiene solo la lactancia materna, no solo desde el punto de vista de salud, que todos aquellos que trabajamos sabemos lo que desarrolla la leche materna, especialmente ahora en la pandemia, en el tema del COVID, sino también socialmente, porque ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, no solo desde el punto de vista humanitario, sino también comunitario. Quiero agradecerles a ustedes nuevamente esta posibilidad de haber trabajado en este tema que me apasiona. También he sido partícipe de presentar un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia para que se adhiera a la provincia a la lactancia materna y poder tener en todos los lugares un espacio amigable, ¿no es cierto?, donde la mamá pueda tener el derecho de amamantar a su niño en un espacio digno y que sea respetada. Es un tema que fundamentalmente para lo que son los adolescentes, trabajar desde esta edad, ¿no es cierto?, para hacer valer los derechos de lo que es la lactancia materna. Nuevamente un agradecimiento para todos que me han permitido participar en este libro. Un abrazo muy fuerte a amigos que tengo que hace mucho que no los veo, como el profesor Dapelo o el ingeniero Paz. También a la doctora Salido, agradecerle que me haya permitido participar, y agradecerle a la doctora Garnica, que es la directora de nuestro hospital, un hospital que es un lujo para la provincia, que trabaja mucho en el tema de la adolescencia. Nosotros tenemos el primer servicio de adolescencia de la provincia, trabaja con un equipo muy grande, muy multidisciplinario, y bueno, es un orgullo para formar parte de este trabajo, y como santiagueño poder haber
participado en este libro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus palabras, Ricardo. Su simpleza ha hecho que temas que son específicos hayan sido traducidos en un coloquial. Nos vamos a ir despidiendo para cerrar este emotivo momento, porque como tenemos aquí al subsecretario de Cultura y nos ha dicho que es un libro, qué mejor que escucharlo a él, y ahí vamos a ir cerrando. El profesor Eduardo Jugdar tiene actualmente un compromiso, una conferencia con el Ecuador, prometió estar, nos acompañó, les hace llegar un fuerte abrazo. El horario de él era a las 8, nos acompañó unos minutos antes de las 20 horas, pero qué mejor que escucharlo a nuestro querido amigo Juan Leguizamón. Bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme participar. Justo le estaba comentando a la Universidad Nacional que también fui alumno de la Escuela Santiago Maradona, así que, y reafirmar un poco lo que estaba mencionando, me parece que es interesante, ¿no? Además, digamos, de todo lo que acaban de exponer y que son este abordaje multidisciplinario que evidencia el libro, que además hay, cada vez, digamos, se suman elementos también que van sumando, a ver, ¿cómo decirlo?, a una historia. Porque, por ejemplo, la historia de los equipos, ¿no? La historia deportiva de Santiago, es decir, uno puede leer muchas cosas en un libro. Claro que la adolescencia es un lugar de, ¿cómo podemos decir?, de confluencia de múltiples experiencias. Y si uno le da densidad histórica a la adolescencia, a la juventud, ve que puede mirar como un prisma mucho la historia de la sociedad misma en esa etapa. Y etapas clave, digamos, un libro que aborda de una manera multidisciplinaria, como decía, lo han mencionado varios y también lo marcó Héctor Paz, etapas formativas claves, digamos, ¿no? En términos de grupo, de socialización, de reconocimiento, mencionaba compartir. En mi caso, yo durante la escuela industrial no hice grupo deportivo, sino más bien grupo musical, que es otra también de armar equipo. Entonces armé un equipo, pero para el lado de la música, con compañeros de la escuela industrial. Así que bueno, uno ve ahí cómo, y son cosas que realmente a uno lo hacen. Como decía recién también una de las autoras, uno hace, con las experiencias que uno tiene, va formándose, ¿no? Y tiene que tomar las riendas del asunto. Así que, bueno, recordar eso y también que reafirmar que sí, son momentos de la juventud, la adolescencia, momentos claves de formación. Y creo que abordarlos de esta manera, con esta diversidad de miradas y con tantos elementos tan interesantes, ¿no? Que incluso permiten hacer historia del deporte, por ejemplo, pequeños rasgos, pinceladas, como decías, Pablo, estas pinceladas que nos muestran a una sociedad en marcha. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos de nuevo. Muchísimas gracias, Juan. Uno de que le hice una entrevista fue a Pedro Silva. La música no tan solo me dio alegría, sino me dio mis amigos. Me dio la forma de encontrarme en la pandemia. Realmente has tocado a uno de mis entrevistados, tal cual tus palabras están en el libro, pero dichas por Pedro Silva. Vamos a pedirle ahora al doctor Juan Carlos Estorniolo. Ya luego le cederemos la palabra al señor rector y vamos cerrando este momento emotivo, un momento santiagueño, un momento de tierra de encuentros. Adelante, doctor Juan Carlos Estorniolo. Bueno, sí, sintéticamente quiero en realidad agradecer a todas las colaboradoras que están en el Instituto de la Niñez,
porque sin ellas, la verdad que no podríamos avanzar un paso. Son ellas las que impulsan todo y quizás con las ideas de uno, ellas las ejecutan y muchas veces las ideas de ellas superan a las ideas del director o de quienes en circunstancias podemos dirigir este instituto. Y concretamente sobre la temática que se ha desarrollado en el libro, el tema mío ha sido cómo abordar el tema del testimonio del niño, a donde se le reconocen los paradigmas fundamentales del interés superior del niño y el derecho a ser oído, y cómo hay que abordar toda esa temática para que el niño pueda sentirse con toda la tranquilidad para poder expresar su voz, oír al niño, como dice la Corte Suprema, y en función de eso poder desentrañar conflictos sociales, conflictos delictivos, que muchas veces, si no fuese por este contexto en el cual ellos tienen que declarar, no se podrían develar o descubrir los delitos. Y el tema fundamental también en desarrollo es cómo funciona el tema de la colisión de los derechos fundamentales, porque hay derechos para todos. El derecho para el niño, que tiene el interés superior del niño, el derecho a ser oído, y también tenemos el derecho de los imputados, que muchas veces por ahí la sociedad no los interpreta, no los por ahí comprende, pero fundamentalmente tenemos que reconocer, y justamente no es lo mismo, y eso es lo que quiero centralizar ahí en el tema, es que no es lo mismo un conflicto de derechos comunes a un conflicto de derechos fundamentales. Porque el derecho común es cuando el acreedor y el deudor se juntan y un juez le va a reconocer siempre el derecho a una de las partes y no le reconoce nada de derecho a la otra. Pero en los derechos fundamentales, los derechos no pueden ser cercenados y tiene que buscar una teoría armonizadora entre los derechos de uno y del otro, a los fines de lograr justamente lo que decía, que el niño se suelte, que exprese por su vulnerabilidad, protegerlo y en función de eso lograr, como se viene logrando desde hace más de 15 años, desentrañar muchos delitos que son de abusos sexuales, que son de abusos físicos, que soportan niños de maltrato familiar, y que muchas veces esta cámara GESEL que se ha diseñado en nuestro país a partir del año 2004 a través del Código Procesal Penal de la Nación, nosotros también lo hemos incorporado en Santiago del Estero a partir del año 2006, y un poco contar esa historia para que la gente conozca cuál es el alcance de los derechos fundamentales de los sujetos involucrados en esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Estorniolo. Ya quedando el último, penúltimo, como siempre dice el ingeniero Héctor Paz, lo importante es estar y acompañar. Le cedemos la palabra, ingeniero, para así luego doy las palabras de cierre que tiene Trampolín. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo quiero felicitar en primer lugar este trabajo que vienen realizando de manera sostenida junto a todo un equipo de trabajo, y quiero también agradecer siempre la generosidad de poder participar a la universidad en todos los hechos que desde el deporte, en particular, bueno, ahora no está el doctor Yuda, pero desde la Red Interamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, que como él lo ha mencionado, hemos trabajado también a través de firmas de convenio, y a través de ellos hemos realizado aquí en Santiago del Estero algunas conferencias de tipo internacional en Santiago del Estero en el marco de estos convenios. Creo que significa para nuestra provincia, para Santiago del Estero, un aporte muy importante, y esto no puede darse sin justamente la entrega de este equipo de trabajo que todos los días va pensando y va actuando, va implementando y concretando cada una de estas acciones. Por eso mismo quiero felicitarlos, quiero agradecerles en nombre de la universidad esta participación permanente,
y también comprometerme desde la Universidad Nacional para continuar trabajando junto al gobierno de la provincia, junto a los distintos institutos, asociaciones, fundaciones que toman la iniciativa de generar estas propuestas tan beneficiosas para nuestra sociedad. Así que la universidad tiene como objetivo lograr la calidad académica, la integración social y la presencia territorial. Hoy aquí, en esta reunión, está cumpliendo sus 3 objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Héctor Paz. Por último, quiero agradecer las presencias de todos y decirles que el trampolín que hacía referencia se llama la primera juventud y que tiene que ver con la universidad, esa edad de los 18 a 25, cuando desafiamos a nuestros padres porque nos encontramos fuertes, pero muy faltos de experiencia. Como la universidad nos abraza y nos enseña con calidad y calidez, como dicen los maestros de la FIEP. Entonces, ¿qué les digo siempre que terminamos de presentar una obra? Hasta dentro de unos meses. Tenemos la obligación de trabajar con solidaridad transgeneracional para los que vienen, para aquellos que todavía no están y no nos han pedido venir. Mi madre con sus 82 años me dijo el otro día: hijo, no te preocupes por dejar un ambiente mejor, trata de dejar un hombre mejor en tus hijos, porque el hombre es el que interactúa, es el hombre aquel sujeto que donde hoy ama las cosas y usa las personas. Entonces, estos intereses que ya pasan de ser comunes para crear una amistad común, como el señor rector nos decía, esa como se dice, transversalidad, deporte, educación, alimentos, el agua, el ambiente. Hoy nos interesa qué le pasa al otro, porque el principio cristiano, nadie puede en esta pandemia salvarse solo. Hemos cambiado el primero del singular, el yo, por el primer palabra del plural, nosotros. Entre nosotros los santiagueños, en esta tierra de encuentros, donde la universidad, donde el subsecretario de Cultura, donde el secretario de Deportes nos dicen, sigamos trabajando para esos adolescentes. Y cada vez que tengan dudas, hablen que soñó Federico Villegas Beltrán, que soñó Florencia Gómez, que soñó María José Azar. Mucha gente que soñó en su adolescencia poder manejar los destinos de empresas, de organizaciones internacionales de nuestro país, como también soñó aquellos que construyeron de la nada para los otros. Gracias, para mí es un honor poder aprender de ustedes, de esa generosidad que a veces nos falta y que nos caracteriza a los humanos, ser fuerte en la debilidad y siempre pensando en el otro, porque muchas veces el otro, como dijo una parte del libro de la niñez, muchas veces ese silencio no significa nada. Puede ser que en esas líneas del pentagrama algo nos quiere decir. Hermoso fin de semana, se termina octubre, empieza noviembre y esperemos que el próximo libro, La Primera Juventud, que la va a tener como colaboradora la doctora Cecilia Everlé, nos volvamos a encontrar, pero ahí sí vamos a pedir que el ingeniero Héctor Paz nos brinde esos brillantes docentes que tiene la universidad y que nos diga cómo reciben a esa primera juventud de 18 años. Que tengan muy buenas tardes, hasta siempre, que Dios nos bendiga y que siempre nos encuentre unidos, soñando, como soñaron aquellos adolescentes que hoy manejan los destinos de muchas organizaciones internacionales y de nuestro país. Muy buenas noches.